Buenas tardes tengan todos los hermanos y amigos, cada uno de los que puedan escuchar este audio. Dios le bendiga, soy su hermano y amigo, el pastor Wilber Gutiérrez de la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela. Quiero exponer la palabra del Señor y dar el corto pensamiento usando el libro de Santiago en el capítulo 2, versículo 13, que dice textualmente: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ante todo, quisiera dar mis condolencias a cualquier persona que haya perdido algún ser querido con todos los acontecimientos que está atravesando el país. Todos aquellos que están en angustia, en zozobra, por saber de sus familiares que no se encuentra su paradero. Espero en el Señor puedan tener buenas noticias. Ayer estaba yo esperando noticias acerca de unos familiares que estaban desaparecidos, y allí me llega la noticia de que mi sobrino y mi cuñada habían sido encontrados bajo los escombros sin vida. Por supuesto, la noticia me causó consternación, dolor, y en medio del llanto, llorando, hablando con Dios, pensaba en todo el dolor del país, en toda la tragedia, el dolor que hay en el corazón de muchos habitantes, y escuchando palabras de gente profetizando, de gente hablando por las redes sociales de que Dios había enviado juicio sobre Venezuela, en fin, cualquier cantidad de cosas. Y yo orando ahí le dije al Señor: necesito llevar un mensaje, háblame acerca de esto, dame un mensaje de esperanza en medio del dolor a la gente. Y él me citó ese versículo: mi misericordia, me dijo, triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios, dice la Biblia, que va desde la eternidad hasta la eternidad. Es tan incomprensible que pasa la lógica humana. Se manifiesta sobre personas que nosotros humanamente de repente decimos que no debería manifestarse. Sin embargo, Dios lo hace porque es una de sus cualidades. Él es santo, Él es perfecto, Él es todopoderoso, pero también es misericordioso, clemente y compasivo. Así lo describe uno de los salmos. En el Salmo 103 dice que Dios es misericordioso y Él es compasivo. Me llama la atención el Salmo 103 porque en ese salmo nosotros encontramos el por qué Dios se compadece de nosotros, por qué Dios tiene esa inclinación a mostrar compasión, a mostrar misericordia sobre nosotros. Pero para poder hablarte sobre el Salmo 103, quiero definir lo que significa la palabra misericordia. Hay varias palabras en el griego, en el hebreo, que significa casi lo mismo y hablan todas acerca del perdón, acerca de la compasión, de ese amor leal que tiene Dios para con sus fieles y para con sus seres creados. Pero también habla de esa piedad y de esa disponibilidad que tiene Dios de aliviar el sufrimiento del ser humano, de ese favor divino de que Dios muestra al moderar su justicia, mostrando con gracia y con perdón, a pesar de que sus juicios vienen sobre el ser humano. Es esa disponibilidad divina de perdonar y de ser compasivo. Dicho de otra forma, ese es un atributo perfecto que solamente viene de Dios, que lleva a Dios
a pesar de ser todopoderoso, justo y santo, a mostrar gracia y misericordia y perdonarnos y mostrarnos compasión y mostrar esa disponibilidad para quitarnos el dolor, el sufrimiento, lo merezcamos o no. Eso es la misericordia. Lo merezcamos o no. No se trata de merecerlo, no se trata de que alguno aquí sea merecedor de la misericordia. La verdad es que la gracia, el favor inmerecido y la misericordia es algo que nadie merece. Misericordia es darle a alguien lo que la gente necesita y no lo que la gente merece. El Salmo 103 dice así, lo voy a leer textualmente: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él no contenderá para siempre, no estará enojado para siempre con nadie, ni para siempre guardará el enojo. Él dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre todos aquellos que le temen. Así, cuanto está lejos el oriente del occidente, así Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aunque, dice más, como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de aquellos que le temen, porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que nosotros somos polvos. En el Nuevo Testamento dice que podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar gracia y el oportuno socorro, alcanzar misericordia, alcanzar gracia y el oportuno socorro. ¿Basando en qué? Basando en que nuestro Dios es misericordioso, clemente y compasivo. Basado a que Él fue hombre, conoce el sufrimiento humano. Cristo se hizo hombre y por ende Él es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse delante de nosotros, que puede sentir compasión, puede sentir misericordia, puede sentir empatía con nosotros, porque estuvo aquí como hombre y sabe los padecimientos que como hombre el ser humano atraviesa. En este momento que Venezuela está atravesando todo lo que está atravesando, sea por las razones que sean por cambios climáticos, sean porque una profecía se haya declarado, sea porque los juicios de Dios se hayan desatado, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. En el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 12 y 13, si usted lo lee, usted va a encontrar que ahí dice que Dios se duele del castigo. Incluso esa compasión, esa misericordia que Dios tiene, que lo hace es mostrar empatía para el ser humano, lo hace dolerse cuando tiene incluso que castigar. Es como cuando un padre que corrige a su hijo, pero una vez que lo corrige, después lo consuela, está allí para consolarle, está ahí para sobarle, está ahí para decirle, no te odio, no te aborrezco, tuve que castigarte, pero aquí está, mi amor se muestra, mi misericordia se muestra sobre ti, mi amor leal, mi amor inagotable, inquebrantable se muestra para ti. Eso es el concepto de la misericordia. Cuando analizamos el hebreo y analizamos el griego, es un Dios que en medio del dolor, aunque fuere por el azote y por el castigo, Él se muestra como el Dios compasivo al cual podemos clamar, al cual podemos recurrir en medio del dolor. Tristemente veo por las redes sociales algunas mentes un poco sádicas, por decirla de la mejor manera,
que parecieran disfrutar las circunstancias que pasan, las palabras, faltas de compasión, faltas de misericordia, falta de empatía de mucha gente que dicen ser cristianos, pero que en estos momentos no están mostrando el amor y la compasión que deben mostrar hacia las personas que sufren, hacia las personas que están atravesando pérdida, atravesando dolor. Si bien es cierto que la Biblia habla sobre que Dios es fuego y Dios es castigo, que Dios castiga y que Dios, el mismo Dios que da vida, el mismo Dios la puede quitar, que el mismo Dios que enaltece, que el mismo Dios que puede abatir, que con castigo por el pecado Dios quebranta lo más sublime del hombre, dice un salmo. Sí, sabemos todo esto, pero a pesar de esto, repito, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Y el mensaje que Dios me mandó a darle al pueblo fue ese: diles que mi misericordia triunfa sobre el juicio. Si analizamos la Biblia, Pablo habla de esa misericordia y él dice que por gracia somos salvos, no por obra que nosotros hubiéramos hecho, porque nosotros, dice él, y enumera cualquier cantidad de pecados que nosotros éramos: adúlteros, fornicarios, blasfemos, éramos, dice él. Pero a pesar de eso, la misericordia y la gracia de Dios se manifestó para con nosotros y nos alcanzó. Y él en otro versículo dice, bueno, que él era el primero de los pecadores, sobre el cual la gracia inmerecida y la misericordia se manifestó. Imagínense Pablo diciéndose: yo soy el primer pecador sobre el cual la gracia y el perdón y la misericordia se ha manifestado. Entonces yo diría: yo soy el segundo, hundido en mis pecados hasta lo más profundo, en adulterio, en fornicaciones, en brujería, en santería, en hechicería, en homicidios y en toda clase de cosas horribles que hice en el pecado. Sin embargo, cuando yo merecía ser condenado a las llamas del infierno y cuando yo merecía ser lanzado al fuego eterno, la misericordia y la gracia de Dios me alcanzó. La misericordia de Dios triunfó sobre el juicio. En estos momentos, cuando hay tanto dolor, angustia, desasosiego y desesperanza en el corazón de muchos, tenemos que pregonar a Venezuela, pregonarle al mundo que el Dios misericordioso está sentado en el trono y que sus brazos fueron extendidos en la cruz del Calvario para que todo aquel que clamare a él fuere salvo, que los brazos del Señor siguen extendidos para mostrar gracia, para mostrar el oportuno socorro a todos los que invocan el nombre glorioso de Jesús. Dios es bueno, grande, perdonador, misericordioso, clemente y compasivo. Y él lo dijo de esta forma en el libro de Miqueas, el profeta. Eso quedó registrado en Miqueas 7, en el verso 18 y 19. Miqueas exaltando a Dios y declarando de esa virtud divina que estoy hablando. Dice: que Dios como tú, que perdona la maldad, que Dios como tú, que olvida el pecado del remanente de tu herencia. Un Dios como tú, que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. En Joel leemos que dice que Dios se duele del castigo. Y aquí en Miqueas él dice que Dios se deleita en hacer, en mostrar, en revelar la misericordia. No se deleita en enviar juicios. Él no se deleita en enviar castigo. Él no se deleita en enviar muerte. No, porque él no quiere el muerte del impío. Él no quiere que el impío perezca. Él quiere que el impío sea salvo. Por eso envió a su unigénito a morir en la cruz del Calvario. Por eso envió a lo más preciado,
al unigénito para que tomara nuestro lugar en la cruz, para que los que levantaran la mirada a la cruz del Calvario pudiéramos recibir misericordia de esas serpientes del dolor causado por el mundo y el sistema y las circunstancias de la vida. Dice el versículo 19 en Miqueas: el Señor volverá a tener misericordia de nosotros. Yo creo en estos tiempos que estamos viviendo, que Venezuela está disfrutando y volverá a disfrutar de esa misericordia, de esa compasión, que Él va a sepultar nuestras iniquidades a todos los que nos volvamos a Él, pastores, evangelistas, ministros, siervos del altar, todos, porque cuando usted lee Joel y lo compara con Miqueas, Joel mandó a cada ministro, a cada hombre, a cada mujer, a cada siervo a convertirse en lloro, en ayuno, en cilicio. Y dijo: rasguen vuestro corazón, no rasguen vuestras vestiduras. ¿Para qué? Para que la misericordia y el amor de Dios se manifestara. Pues de eso estoy hablando. Estoy hablando de que cada venezolano, ministros del altar, cada pastor, cada evangelista, proclamemos ayuno en nuestras iglesias, ayuno por nuestra nación, pidiendo misericordia, invocando la gracia y el perdón y la misericordia divina, sabiendo que Él volverá a tener misericordia de nosotros y Él va a sepultar nuestras iniquidades, como lo hizo Daniel, siendo el santo, siendo el íntegro que había. Él, cuando escuchó la palabra de juicio, se volvió a buscar al Señor en silicio, en ayuno por 21 días, clamando misericordia, perdón y gracia por el pueblo. De eso es lo que estoy hablando. ¿Para qué? Para que entonces veamos esa misericordia que triunfa sobre el juicio, abriendo los cielos, derramando gracia inmerecida, salvando vidas, sanando corazones, impartiendo perdón de pecados, impartiendo libertad. Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sí, esa misericordia lo lleva a perdonar a los pecadores. Esa misericordia lo lleva a manifestar el perdón, no importa cuán grandes sean las ofensas que los venezolanos hayamos hecho en contra de Él. Si hoy Venezuela se humilla ante el Señor, si hoy los venezolanos levantamos nuestra mirada al cielo, aún con el dolor de la mordedura de la serpiente, nosotros podemos elevar nuestra mirada al cielo y decir: Dios misericordioso y clemente, que elevaste a Jesucristo en la cruz del Calvario como la fuente de misericordia para todos los pecadores. Señor, a ti, Jesús, que moriste en la cruz, te acepto como mi Señor y Salvador, y te invoco a ti como aquel que puede compadecerse de mí, porque fuiste carne y hueso, como aquel que puede compadecerse de todos los venezolanos, para que intervengas a favor nuestro. Entonces, esa misericordia que triunfa sobre el juicio restaurará a nuestra nación. Creo firmemente que estoy hablando con gente espiritual, con gente sabia, y que este mensaje va a llegar a los oídos de quien Dios quiere que llegue, para que invoquemos a esa misericordia y que busquemos a Dios en ayuno, en silicio, como dijo Joel, para que esa misericordia se manifestara. En los tiempos de Joel, un ejército enemigo, unas plagas, una sequía, pero aquí en Venezuela, un terremoto, muerte y tragedia. En los tiempos de Miqueas, adversidades y juicios. Pero Dios se mostró en misericordia y en clemencia.
hoy esa compasión y esa clemencia que lo lleva a mostrar su favor hacia los afligidos y necesitados está más vigente que nunca a través de Cristo Jesús. Yo quisiera orar por cada persona que me pueda estar escuchando, por cada uno que haya perdido un ser querido, por cada uno de los que esté atravesando cualquier tipo de tragedia, sea causada por el terremoto o por cualquier otro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tal como está escrito, mi Señor, confío en que tu misericordia es desde la eternidad a la eternidad y que esa misericordia se ha de manifestar. La misericordia que triunfa sobre el juicio se ha de manifestar sobre todos los oyentes, mi Señor. Abre la ventana de los cielos. Señor, los recursos que se requieran para las personas que me están escuchando. Recursos, Señor bendito de la gloria, de sabiduría, de inteligencia. Recursos físicos, mi Señor. Recursos económicos. Recursos, Señor bendito, cualquiera que sea milagro de sanidad, de liberación. Los recursos que estén necesitando, el auxilio, Padre Santo, envíalo desde cualquier lugar, Padre Santo, donde quiera que esté alguien bajo unos escombros, donde esté alguien tapiado bajo algunos objetos, clamando misericordia. Revélate a ellos, mi Señor, muéstrale el plan de salvación, revélale a Cristo como el Señor que murió y resucitó y que está sentado a la diestra de la majestad del Padre, intercediendo por aquellos por quienes murió. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu gloria, que tu presencia, que tu unción fluya sobre todo mi país, Dios bendito de la gloria. Vida, Señor bendito de la gloria, vida en lugar de muerte, salud en lugar de enfermedad, Señor, salvación en lugar de condenación eterna. En el nombre de Jesús, tu misericordia triunfa sobre el juicio, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Dios me les bendiga a todos. Se les quiere mucho.